Vamos a retomar un tema como parte de una serie que va a durar varias semanas. Así es que vamos a orar para que Dios nos dirija a través de su Espíritu Santo y podamos asimilar esta palabra de sabiduría. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos permites estar delante de tu presencia, Padre, en esta casa donde fue llamada casa de oración, un lugar donde tu nombre sería proclamado y llamado y tú escucharías desde el trono de la gracia. Padre, te pido por esta palabra, una palabra que sea de sabiduría para cada uno de nosotros y hables a los corazones, Padre, de acuerdo a tu voluntad, y nos ayudes a tener un mayor discernimiento para así aprender a crecer, a vivir y de verdad a valorar el regalo, el don de la vida. Gracias te damos hoy como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día vamos a hablar de un tema que se llama Rompe el yugo ancestral. Rompe el yugo ancestral. Y vamos a hablar detalladamente dentro de la serie de la iglesia. Así es que la semana pasada comenzamos con esta temática y lo que fue la semana anterior y el día de hoy son solamente temas de introducción para ir preparando la mente en este tema de lo que es la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? ¿Por qué el tema y el asunto de la iglesia? ¿Y qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Porque vamos a ver que hay una aplicación tanto global, o sea mundial, también hay una aplicación nacional y hay una aplicación local. Y en la aplicación local ahí vamos a ver cómo nosotros estamos involucrados en una iglesia local y qué tiene que ver nuestro rol de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que estamos tratando de poner el PowerPoint en pantalla, y quiero comenzar con la pregunta, si el tema es rompiendo el yugo, entonces ahora quiero ver qué significa el yugo, qué tiene que ver con nosotros. Primero vamos a entender qué es esa palabra, yugo. La palabra yugo lo voy a leer de acuerdo al diccionario oficial. Ahí está ya en pantalla. Lo voy a leer, lo que tiene dos significados. El primer significado tiene que ver con instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formando por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales. Ese es el primer significado. Creo que ya en nuestra época se está olvidando de lo que significa, pero los que somos de mayor edad lo vamos a entender porque se utilizaron mucho. Hoy ya en día todo es maquinaria, así es que ya es más difícil de entender lo que significa. Pero el segundo significado tiene que ver con el dominio u opresión que en una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Entonces estamos hablando de una opresión o de algo que está suprimiendo, y lo vamos a utilizar con los dos significados para entender por qué el tema del día de hoy se llama rompe el yugo ancestral. La segunda palabra, ancestral, si cambian la pantalla, tiene que ver con generaciones, con genealogía, de dónde venimos cada uno de nosotros. En este caso, la mayoría de nosotros venimos de descendencia mexicana. En algún momento había 13 culturas en medio de nosotros. Hoy nos hemos reducido, pero la mayoría de nosotros venimos de una descendencia mexicana. Algunos le llaman hispanos, pero la palabra más correcta es latino. Entonces somos latinoamericanos de descendencia mexicana. Cuando estoy hablando de rompe el yugo ancestral, estoy hablando de cómo hemos sido formados a lo largo de las generaciones,
¿Cómo hemos sido formados a lo largo de las generaciones? Así es que, si por favor le van cambiando de pantalla, para ir viendo por qué somos, quiénes somos y de dónde venimos. Voy a leer lo que significa para nosotros ya aplicándolo en términos bíblicos. Dice en Primera de Juan 2:15 al 16: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estoy hablando en términos cosmológicos de cómo somos nosotros en este mundo donde estamos mezclados, muchas culturas, colores, lenguas, en todas partes, pero ahora lo voy a ir ampliando a través de la cronología, a través del tiempo. Entonces, quiero comenzar hablando de dónde venimos, culturalmente hablando. La mayoría de nosotros tiene una descendencia mexicoamericana, y quiere decir que voy a tomar como referencia el año 1492, los que todavía recordamos qué aconteció en el año 1492, eso lo voy a utilizar como un pivote, porque de ahí vamos a recordar de dónde viene nuestra cultura, nuestra herencia cultural, porque si ustedes recuerdan o vamos a hablar, ¿qué pasó antes de eso? Bueno, en este caso, nuestros países latinoamericanos, venimos de tribus, de indígenas, de diferentes tradiciones indígenas, tanto en México como en todos los países centroamericanos, suramericanos e incluso norteamericanos. Estoy hablando de todo el continente. ¿Y sabían ustedes que en las tradiciones y en las costumbres de ese tiempo, estábamos lidiando con culturas indígenas donde había cientos de dioses? El dios del maíz, de la lluvia, el dios del cielo, el dios de las aguas, el dios de la guerra. Entonces había una deidad politeísta, había muchos dioses, de todo tipo de dioses, y de ahí también había tradiciones culturales, había mucha guerra entre las culturas. Y cuando llega el año 1492, el continente americano es descubierto por los europeos, principalmente los españoles, más adelante los portugueses, los británicos, los franceses. Entonces ellos pusieron un yugo en todo el continente americano, y las costumbres tradicionales ahora comenzaron a cambiar sucesivamente. ¿Sabía usted que cuando llegaron los europeos al continente americano, había sacrificios masivos, donde en un solo día, en un eclipse, se podían crucificar, o se podían sacrificar, más bien dicho, hasta 1000 inocentes, bebés, doncellas, presos de la guerra? Y también cuando llegaron los europeos, hallaron que tenían encerrados personas que las estaban alimentando, para posteriormente esas personas iban a ser la comida de las tribus opresoras. Entonces, el estilo de vivir era muy diferente, y sin embargo nuestros ancestros vienen de ahí. ¿Qué pasó en el año 1492? Llegan los españoles y imponen a la fuerza este yugo, y después de haber 25, hablando específicamente de México, después de haber 25 millones de indígenas, entre la opresión, la espada, la enfermedad que trajeron, fueron drásticamente reducidos a 1 millón. Entonces llegó un momento de la historia, 50 años de transición,
donde la opresión fue tan severa que por poco y extinguen a los indígenas nativos de esos tiempos. Sin embargo, con la llegada de los europeos vinieron a traer una nueva era y muchos cambios y una transformación en todo el continente americano. ¿Por qué estoy haciendo esta transición? Para entender de dónde venimos y por qué aún así hay todavía ciertas costumbres y tradiciones, ciertas palabras, muchas cosas que todavía están en una mezcla, y de esa mezcla ahora está nuestra personalidad. Dice Juan 8:34, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, hablando en términos bíblicos, estoy haciendo esta introducción histórica porque hay tradiciones, hay costumbres culturales que literalmente son pecados, pero que nos cuesta mucho trabajo distinguir y diferenciar, porque simplemente hemos vivido toda la vida en medio de costumbres que las vemos tan normales, pero que de acuerdo a lo que es el Evangelio de Juan, nos está diciendo que muchas las veces hay prácticas pecaminosas, y eso, como lo vemos en pantalla, representa un yugo, representa una atadura a la cual nosotros estamos atados y quizás no nos damos cuenta. Entonces, quiero ahora hacer una aplicación más específica de lo que viene siendo ese yugo ancestral, porque quiero explorar aquí todos juntos la transformación y el impacto generacional que nos ha causado estos cambios, porque a partir de 1492 ahora ya hubo una mezcla. Ustedes han escuchado la palabra que muchos de nosotros somos criollos o mestizos. Entonces quiere decir que nos impactó en toda parte, en toda área de nuestra vida. Por ejemplo, ¿les ha tocado quizás de repente toparse en un trabajo, en una tienda, en una escuela, y empiezas a querer hablar bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Porque quería hablar mi nopalation, todo mocho allí. Hey, what's your name? What you doing? Y empezaba a hablar mi nopalation, y sale un güero de pelo completamente güero, ojos verdes. Pues yo dije, es güero, y dice, ay, es que yo también estoy aprendiendo apenas el inglés. Vamos a hablar en español, y ya me quedé así como, es también mexicano. Lo que estoy diciendo es que con la llegada de los europeos hubo también una mezcla, y la fisiología de todos ha cambiado. Ahora en nuestra cultura y en nuestros países vamos a ver una gama de mezclas fisiológicas. Habemos morenos, más claros, menos claros, güeros, prietos, de todo tipo de colores. Unos ya son altos, otros somos chaparritos. Entonces hay una mezcla de todo tipo de personas en nuestros países de orígenes. Ya no somos como todavía en algunos países. Usted puede ver, por ejemplo, las personas que son de la India tienen tanta similitud. Las personas que son de Filipinas tienen tanta similitud. De Japón, de China, cuando usted ve a un peruano, muchas las veces, viendo su fisiología, usted puede determinar de qué parte del mundo son las personas. Entonces, con la llegada de los españoles, ya no parecemos así como aztecas, olmecas, zapotecas, mayas. Vemos todavía quizás las pinturas de aquel indio con la muchacha ahí, todo fortachón. Ya estamos gorditos, ya estamos más chaparritos, ya como que la mezcla nos ha cambiado la fisiología. Pero ¿qué tal la lengua? ¿Cuál era la lengua oficial de nuestros ancestros?
Bueno, había muchos dialectos, todavía hasta el día de hoy hay aproximadamente 500 dialectos solamente en México. Pero ahora, yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, ya ni dialectos hablamos. Ya español, y aunque a veces le batallamos para el propio español, ya estamos ahora moviéndonos al inglés. Estamos pronosticando que de aquí a unos 30 años, 20 años, muy probable las iglesias de habla hispana aquí en Estados Unidos o en muchas partes de Estados Unidos está desapareciendo. Como pastor de jóvenes, que fui por lo menos 7 años, pusimos a votación en qué idioma vamos a hablar. Y todas las veces los jóvenes que estuve pastoreando, inglés. Llegan los padres y me reclaman, ¿por qué inglés? No quieren el español. Son nuestros hijos. Imagínense en 20 años. Estamos perdiendo ciertos aspectos culturales de donde venimos. La escritura ha cambiado mucho, una mezcla. Ustedes van a hallar todavía muchas palabras arcaicas como guajolote, molcajete y otras cuantas palabras que todavía forman parte del idioma que somos, y se están mezclando con el inglés. Entonces ahora ya algunos ni inglés ni español, ya es más como Spanglish. Así es como va la transformación cultural y generacional de donde somos. La vestimenta, ya también nuestra forma de vestir es diferente, la comida, las tradiciones. Ahora quiero hablar también, hacer mención de la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? ¿Ha notado, si usted es de México y viaja a cualquier parte de la República Mexicana, es casi lo mismo? Llega a una ciudad y en medio de la ciudad, donde aquí llamaríamos el downtown, o allá el centro, o más bien la plaza, la placita, va a ver que hay una iglesia, hay una casa cívica o pastoral, que es donde hacen asuntos de papeleo, hay un atrio y hay una plaza. Y en la plaza, comerciantes. Y a donde quiera que vaya de la República Mexicana y de otros países del continente americano, va a ver que la infraestructura es muy similar. ¿Por qué? Porque fuimos conquistados por los europeos, más particularmente por los españoles. Y ellos impusieron la infraestructura. Entonces, por ejemplo, de donde yo soy está San Miguel de Allende, que es como un pequeño España, una pequeña España. O hay lugares del estado de México, del Distrito Federal, que es una pequeña España. Así como los romanos, cuando conquistaron el mundo antiguo, aún en Palestina había una pequeña Roma. Entonces, el conquistador se hace prominente incluso en la infraestructura. Así hemos sido entonces transformados al paso del tiempo. El desarrollo industrial, comercial, trajeron nuevas plantas, nuevos animales, también trajeron enfermedades, y con todo esto se empezó a crear una nueva cultura. Pero con todo y esto quiero hablar más del aspecto espiritual, porque con la cultura también trajeron una nueva religión. Con la cultura también trajeron una nueva religión. Entonces, ahora parte de nuestra forma de ser trajeron una nueva religión, y déjenme decirles que fue impuesta a través de la espada, de la coerción, de la fuerza, y el resultado que se mezclaron religiones arcaicas con una nueva religión, y ahora nuestra cultura que conocemos en nuestros días es una mezcla de todo esto. Quiero hablar de eso porque eso es lo que nos ha formado a nosotros, y ahora no solamente estamos también lidiando con todos estos factores, sino también en nuestros días, de acuerdo a la sociología y un libro de Heath White que habla sobre el posmodernismo, ya queremos estar a la vanguardia. Los primeros países que han dominado el mundo entero están como de alguna forma u otra
imponiendo ciertas cosas, ciertos ideales, y simplemente ahora en el posmodernismo pensamos que todo es relativo, todo es subjetivo. Y este autor dice cómo debemos de entender un mundo contemporáneo donde la cultura es lo que estamos viviendo, es lo común, es lo ordinario, todo el tiempo, en todo momento, lo que vemos, lo que escuchamos, eso es nuestra cultura. ¿Qué es cultura? Cultura son las corrientes de pensamiento, son los idealismos, son los sistemas implementados en nuestra sociedad, nuestra forma de hablar y de pensar, de tal forma que la cultura es tan fuerte que no la vemos. La cultura, como dice un sociólogo, es como el agua sería el pescado, así la cultura para los miembros de una sociedad. No nos damos cuenta. Quiero hablar de una ilustración. En este año me dediqué mucho a trabajar la yarda en mi casa. O sea, no soy yardero, tuve experiencia de una temporada como yardero, pero se me olvidó. Entonces estuve plantando plantas, y para unas plantas en mi terreno hay tierra muy áspera, piedras, cemento, concreto, barro. Entonces la tierra no sirve, no crecen plantas, sino es que en donde quiera que planté un árbol, tuve que escarbar hasta 3 pies y sacar toda esa tierra, escombros, y reemplazarla con buena tierra. Pero me di cuenta que no importa lo áspero, el escombro, el tipo de tierra, hallé vida. Cuando digo vida, insectos, lombrices. Y digo, ¿cómo es posible que en estas condiciones haya vida donde yo menos me lo espero? En lo que es la biología le llaman hábitats o ecosistemas, y pensando en este tema me di cuenta, bueno, la ciencia, los científicos han descubierto vida en los cráteres de los volcanes, donde literalmente no hay vegetación, pero hay vida, hay animales. Han descubierto cavernas donde la luz nunca ha dado, donde supuestamente no debería de haber vida, y hay vida. En el mar, en los lugares más profundos, que la profundidad llega a alcanzar 8 millas de profundidad, y si usted no ha escuchado, entre más profundo se sumerge en la profundidad de un océano, la presión del agua, un ser humano a 1 milla de profundidad sería aplastado como si lo pusieran en un compactador hidráulico, porque la presión y el peso del agua simplemente aplastaría nuestro cuerpo. No es nuestra hábitat, no es nuestro ecosistema. Y sin embargo, están hallando nuevas especies a 8 millas de profundidad del agua. En el espacio, en el aire, hay aves. Entonces, si un día dijeran que haya nueva vida en otros planetas, en otros universos, no nos sorprenda. Porque incluso dentro de nuestro cuerpo, usted sabe que hay ecosistemas, hay hábitats, hay seres vivientes viviendo dentro de nosotros. ¿Usted sabía eso? Entonces, si hay seres vivientes adaptándose a un medio ambiente, nosotros también nos hemos adaptado a este medio ambiente. Interactuamos entre nosotros mismos. No nos damos cuenta. Hasta el día en que de repente te avientan a una alberca de agua y tú no naciste en el agua, entonces te empiezas a ahogar, gritas y te das cuenta que tú no perteneces al agua. O cuando vas por primera vez a un colegio, a una escuela donde eres el raro, porque estás ahí por primera vez, ¿cómo te sientes? Como que fuera de lugar, ¿verdad? Entonces en nuestra cultura va pasando lo mismo. Estamos tan adaptados al medio donde vivimos que no nos damos cuenta. La cultura es extremadamente fuerte y no nos damos cuenta. Pero como lo sigo mencionando, hay tradiciones, hay costumbres, hay idealismos que son nocivos, que son pecados, y que la Biblia nos
nos anima a que examinemos esas partes. Dice Romanos 12:2, de acuerdo a la nueva versión internacional: no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Fíjense lo que está diciendo: no se adapten, no se amolden a lo que es los sistemas de este mundo. ¿Qué podemos pensar? La música, la lengua, la vestimenta, la forma de vivir, a donde quiera que estemos. Y si estamos batallando, ¿cuántos de ustedes llegaron a tener una crisis cultural? Porque de repente venimos del país de origen y ahora ya venimos a Estados Unidos, y ahora sí nos pasa como la India María, ni de aquí ni de allá. Nuestro corazón anhela y sueña con ese pueblito, esa ciudad de origen, pero ahora estamos aquí. Y luego vamos para allá y ya extrañamos otra vez acá el dichoso norte. Entonces nos acostumbramos a la nueva música, a la nueva lengua. Aquí ya, si por nosotros fuese, ya nos pusieran una banda corrediza de la sala a la cocina para no caminar, y que nos lleve al baño, a la cocina, para allá, para acá. Todo en carro, ya no queremos caminar. Entonces son las nuevas costumbres que se dan en este país. La cultura es extremadamente fuerte, y pensemos cómo nos ha afectado, cómo nos está cambiando. Pero también el día de hoy es para examinar los aspectos de la cultura que nos llevan al pecado sin darnos cuenta. ¿Está la iglesia exenta de tales aspectos culturales? No. En primer lugar, la iglesia está compuesto por una comunidad de fe. Creemos que todos creen en Dios, todos han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero con todo y esto, cada uno de nosotros venimos con una jornada distinta, un trasfondo distinto, heridas distintas, virtudes distintas, edades distintas. Somos hombres o somos mujeres, algunos grandes de edad, otros jóvenes, niños. Entonces cada uno de nosotros viene a traer cosas buenas, pero también algunas cosas que no son tan buenas. Y así venimos a la iglesia. Los miembros, los invitados, los que asistimos a una iglesia, no seremos perfectos, nadie lo es, pero estamos aquí para ir refinando, para ir creciendo, para ir aprendiendo a vivir, aprendiendo de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, con todo y esto, he mencionado lo que vienen siendo los orígenes de nuestra cultura y creencias que nos moldean. Pero quiero mencionar un aspecto de todo esto, un aspecto que va a influenciar toda nuestra vida. Lo voy a hablar más específicamente con los de descendencia mexicana. Si hay alguien que no sea mexicano, posiblemente aplique, posiblemente no. Pero algo interesante pasó, y es que con lo que trajeron los españoles, ahora se mezcló la cultura y la religión como una. No hay cultura si no hay religión, no hay religión si no hay cultura. Y nuestra forma de ver a Dios, el mundo, la vida, está tan impregnada a este aspecto cultural que todavía seguimos arrastrando, que todavía muchos de nosotros estamos anclados, estamos atados a un yugo cultural religioso. Por eso, muchas las veces nos cuesta tanto trabajo de romper, nos cuesta tanto trabajo de cambiar, y las iglesias mantienen ciertos aspectos arcaicos
pero que son pecaminosos, que son nocivos, que nos afectan. Y si usted se pregunta, pero ¿cómo sé que tengo esos aspectos que nos atan a una cultura? Bueno, mire su iglesia, mire su familia. ¿Cómo es su familia? ¿Está toda la familia unida? ¿Está toda la familia viviendo en armonía? ¿Hay paz en su casa? ¿Todos los integrantes de la familia reverencian y temen a Dios? ¿O la familia está desunida? Hay pleitos, hay contiendas, hay esto, hay lo otro. Unos quieren a Dios, otros no lo quieren a Dios. Unos creen en Dios, otros no creen en Dios. ¿Cómo está su familia? Y hablando más específicamente, su matrimonio. ¿Los dos van caminando a la par o uno se va quedando atrás y el otro tiene que ir jalándolo, ayudándolo? ¿Cómo está su matrimonio? Y de ahí vamos a ir viendo cómo somos afectados por la cultura. Aún el fenómeno actual que está ocurriendo, hay un gran abismo entre los hijos y los padres. Hay un gran abismo entre los hijos y los padres, culturalmente hablando. Y aún en los hijos hay una crisis, hay una identidad perdida. El hijo ya no quiere hablar español, pero tiene una panza mexicana, quiere gorditas, quiere tacos, enchiladas, pero no quiere hablar español. Y así empezamos a hacer una nueva mezcla cultural en nuestras vidas, en nuestras casas. Pero como iglesia ahora es importante de ver esos aspectos que nos pueden afectar, esos aspectos que seguimos arrastrando para poder vencer, para poder ser, como dice la palabra, nos invita al cambio. Entonces, nuestra tradición religiosa nos ha afectado en muchos aspectos. Veamos lo que ocurre en medio de una iglesia. De donde venimos, ciertas prácticas, por ejemplo, nace un bebé, hay confirmación, hay bautizo, hay primera comunión, hay confirmación, después por allá hay las bodas, hay los funerales, todo lo que compone la liturgia, todo lo que compone las costumbres. Entonces vamos a la Navidad, vamos a dar gracias a fin de año, vamos a presentarnos cada fin de semana, pero venimos arrastrando todas esas costumbres y ahora nos preguntamos, ¿todo esto es correcto? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿O todavía mantenemos ciertas costumbres, como por ejemplo, ¿qué tan seguido debemos dar gracias a Dios? ¿Solamente los domingos? ¿Qué tan seguido debemos orar a Dios? ¿Solamente los domingos? ¿Qué tan generosos somos con Dios? ¿Solamente los domingos? ¿Todavía vamos a buscar las moneditas y a darle las moneditas que nos sobran a Dios? ¿El estilo de vida, los estudios bíblicos? Entonces vemos que nosotros estamos verdaderamente impregnados por esta cultura, y esa relación con Dios se ve severamente afectada. Tenemos en pantalla lo que dice el Evangelio de Juan. Es necesario nacer de nuevo, y no de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, dice Juan en otra parte, porque todo lo que no ha nacido de Dios, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Dios. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Recuerdan la historia de Nicodemos? La historia de Nicodemos en el capítulo 3, donde un señor gobernante, posiblemente en sus 50s, 60s, viene a escondidas de noche porque le da vergüenza hablar en medio de la gente en el día y que lo vean. Pero viene a Jesús y le pregunta a Nicodemos, ¿cómo puedo
¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? De esa u otra forma. Entonces Jesús interesantemente le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y se queda patinando un señor de 50 años. Dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entendía. Entonces, para nosotros, nacer de nuevo en la edad que tengamos, significa de verdad ser nacidos, o como lo dice aquí Jesús, de cierto te digo que a menos que uno no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para nosotros romper con la cultura, con las tradiciones, con las costumbres, con los pecados, con la religión, con el estilo nocivo de vida e ir más allá de una religión, es necesario entregar nuestra vida a Dios a través de ese cambio, de ese nacimiento. Aceptar que Cristo murió para pagar la deuda de los pecados es nacer de nuevo. Porque aún mientras nosotros estemos en la iglesia, cuán difícil es romper la parte cultural. Cuán difícil es romper las costumbres y las tradiciones, que no todas las costumbres son malas. No todos los hábitos, no todas las tradiciones son malas. Pero todavía en medio de las muchas hay costumbres que son tóxicas. Hay tradiciones que de verdad nos afectan como personas, como familias, como naciones. Y nosotros, si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos aceptado la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces debemos examinar cómo estamos, porque al fin del día, si nosotros tenemos la costumbre de brincar de iglesia a iglesia, si nosotros no podemos aludir a las enseñanzas porque de repente el pastor no me saludó o hay cosas que no me gustan, entonces ya me voy a otra iglesia, o de repente estamos hasta diciendo, bueno, ya me voy a cambiar de religión, ahora me voy a otra religión. Pero las iglesias son variantes. Si nuestro carácter sigue siendo el mismo, si no hay cambios en nuestra vida personal, entonces, ¿cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? No queremos enfrentar los problemas y huimos de los problemas. Pero entonces, ¿cuándo vamos a aprender a confrontar tales problemas? Entonces, lo que estoy diciendo es que estar en una iglesia no significa estar en una religión. Estar en una iglesia no significa estar en una religión. O incluso estando en la mejor iglesia del mundo no te garantiza que te hará ser la mejor persona. Porque en realidad Dios trabaja de forma individual con cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ser refinados aprendiendo a confrontar la problemática de la vida, aprendiendo a pensar que no siempre son los demás los que están mal, que muchas veces nosotros somos los que estamos mal. Para poder romper un yugo ancestral, tenemos que ir más allá de una religión. Tenemos que ir más allá de una cultura, más allá de nuestras costumbres. Tenemos que empezar a ver con los lentes de Dios, abandonando las costumbres que sean nocivas. Tenemos que romper los paradigmas. Por ejemplo, me encuentro frecuentemente que porque cuando fui a la oficina del desempleo y me vieron a mí y a mi amigo, lo primero que me dijeron, ¿eres yardero? Porque en la cultura de aquí, cuando ven a un mexicano, lo primero que piensan es que es
yardero. Vemos a un moreno y vamos a decir es criminal. O vemos un güero, vamos a decir que es superior. O sea, ¿cómo vemos a los demás? Debemos de ir más allá de todo eso. Más allá para entender lo que significa la gracia de Dios en nosotros. Por eso, como dice aún Jesús en nuestra vida personal, todo el que esté cargado, todo el que esté agobiado, venga a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hablaba al principio, todo el que hace pecado se hace esclavo del pecado, y su yugo es con el pecado, su yugo es con el mundo, y muchos están anclados, atados al mundo, y solamente Jesús nos puede dar esa libertad para nosotros de verdad entender lo que significa estar en una iglesia. Es ir más allá de la cultura para poder romper los yugos ancestrales, que es muy difícil, extremadamente difícil romper solamente con el intelecto o con el conocimiento. Si no lo han podido lograr las personas a lo largo de los siglos, y todavía seguimos arrastrando maldiciones generacionales o costumbres y tradiciones nocivas por siglos, entonces es necesario reevaluar nuestra condición espiritual y tener una plática bien seria y profunda con Dios, para así poder romper una costumbre, una religión, y finalmente poder entender lo que significa estar en la iglesia. Es comenzar a desarrollar una relación individual con Dios, una relación individual e íntima con Dios, así como una madre o un padre tiene una relación cotidiana de todos los días con un hijo, y quizás en un solo día podemos hablar cientos de veces a nuestro hijo, a nuestros hijos. Así también debe de ser con nuestro Padre Celestial. Una relación con tu esposa, tu esposo, debe de estar también fundamentada en esa relación con Dios, para que así podamos ir más allá de los prejuicios o los aspectos culturales que a veces nos atan a un yugo ancestral. Queremos romper un yugo ancestral, entonces es necesario comenzar a tener una relación con nuestro Padre Celestial. Amén.